Alborde, y en el día de hoy vamos a hablar con un experto en litigio civil, penal y laboral a propósito de lo ocurrido la semana pasada. Estuvimos hablando la semana pasada y todo el mundo decía que sentíamos que durante esos días era más un periodo de luto y era un periodo para poder mejor simplemente desear lo mejor a las víctimas. Sin embargo, ya hemos llegado a ese momento donde tenemos que hablar del aspecto legal y las repercusiones y qué puede suceder. Por eso en el día de hoy nos acompaña el abogado Enrique Santelices para hablar un poquito sobre este tema tan complejo que vamos a tratar de cómo desglosar lo más llano posible para nuestros oyentes. Bienvenido. Bienvenido, Bueno, es un placer Santelices. estar aquí con ustedes. Es un programa que yo tengo años escuchándolo desde mi Gracias. despacho y a veces desde mi casa. Es un hombre al Gracias, de borde. verdad. Gracias. Claro que Ah, sí. bueno, gracias por ese título. Un hombre al Mire, borde. yo quería decirle que realmente sí es verdad, como dice Paloma, que este es el momento donde ya empiezan las preguntas a tomar forma o a coger forma, porque hay mucha gente especulando muchas cosas, incluso legales, que no vienen al caso, o sea, que inclusive no son ciertas y por eso queremos que usted nos dé luz en ese aspecto, sobre todo en la parte de indemnizaciones y demás, porque hay personas que no manejan esa información y sin embargo en las redes ya andan muchas informaciones que yo quisiera realmente confirmar con usted. A propósito de que ayer salió en las noticias que los familiares de Virgilio Rafael Cruz Aponte, una de las víctimas mortales de esta tragedia, ya presentaron la primera demanda en contra del Jet Set. Entonces ya como vemos, como habían dicho mis compañeras, que todo eso se está desatando, la gente está muy expectante de qué es realmente lo que puede pasar en este caso. Sí, ese caso se trata de un primer teniente de la policía, que ya pues entonces sus familiares han procedido legalmente. Pero en este tema hay que establecer las diferencias de la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Y hay que ser también muy cauteloso en la calificación jurídica que los abogados que vendrán deben de colocar en las instancias. Y hay que también establecer la diferencia en lo que es una querella y lo que es una demanda. Son primo hermanos, pero son primo hermanas o primo hermanos, pero son diferentes. Y en este caso tenemos ya precedentes sobre este tipo de tragedia, porque se recuerda que el 18 de enero del año 2023 en La Vega, en la tienda Multimueble, ocurrió algo parecido. Obviamente la cantidad de heridos fueron no mayor de 10, pero sí hay precedentes. Y para diferenciar lo que es la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, yo recomendaría, y lo he dicho en varios escenarios, que a los familiares de las víctimas mortales, yo recomendaría darle más calor a la parte civil, porque es una demanda, válga la palabra, es una demanda en daños y perjuicios, porque si se le da lectura al artículo 1386, ustedes podrán, del Código Civil, podrán darse cuenta que ese artículo básicamente cae a la perfección a lo ocurrido, que se trata sobre la responsabilidad de los propietarios o de los encargados de un inmueble. Es la calificación jurídica que se le debe de dar por la vía civil para entonces las partes que se vean afectadas se sobreentiende y se sabe de antemano que por más indemnización que haya, una vida no se va a recuperar. Pero sí hay una responsabilidad en la materia que ya nuestra legislación civil lo establece. Eso es por la vía civil. Ahora me voy por la vía penal. Ya de antemano, hace 48 horas, se ha procedido con una investigación en persona del magistrado Camacho y la fiscal titular del distrito, la magistrada Ramos, para proceder con lo correspondiente. He visto mucho sensacionalismo en este caso sobre que por qué se han tardado tanto, que por qué la persona, Antonio Espaillá, no está no detenido. está detenido. Eso es, yo lo califico, y una opinión mía,
es improcedente y es prematuro establecer y pedir estos tipos de cosas, porque cabe destacar que lo que le daría éxito en una demanda civil o penal a este caso van a ser el peritaje que hagan las autoridades. Y esto va a tomar un proceso de 90 días, de 3 meses. Sin embargo, ¿por qué en otros casos sí se ha visto que han detenido a las personas, automáticamente sucede el accidente, la catástrofe, el siniestro? ¿Por qué se ha dado en otros casos que detienen automáticamente a los dueños y en este no? Por la magnitud del caso, porque estamos hablando de la cantidad de toneladas de escombros, pero sí el propietario de El Yexé, Antonio Espaillá, lamentablemente se enfrentará y va a enfrentar unas consecuencias terribles, porque una cosa es un accidente, que lo es, por cierto, pero estamos hablando que en el caso de El Yexé se pudo haber evitado. Había Exactamente. informes que eso iba a ¿Eso se ha pasar. demostrado o no será parte del amarillismo? Porque rápidamente salieron a decir que habían informes. Sin embargo, escucho tantas campanas. Hay otras personas que dicen que debieron haber hecho el peritaje en el momento, a nivel de documentación, de fotos, de video. Quizás se hizo y no se ha sabido. Muchos expertos, tú sí sabes de eso, estructuralistas y abogados, dicen que ya que después se saquen los escombros, ya no es igual la fuerza para proceder con las demandas. ¿Es cierto o falso? No, eso no es cierto. Y desde el día cero era, valga la palabra, improcedente hacer el peritaje, porque debajo de los escombros habían vidas, entonces habían personas. Entonces había que tener el trabajo de rescate es más delicado de lo que ustedes y de lo que yo mismo me incluyo podamos imaginar, porque una persona que esté con vida abajo de un escombro y se mueva mal ese escombro puede terminar entonces de matarla. Sí, No me totalmente. gusta la palabra. Entonces había que esperar por lo menos 24 horas del suceso, aparte de que cómo se va a hacer un peritaje en horas de la madrugada. Entonces era muy rápido, era muy prematuro, aparte de que los informes sí existen, porque no es, yo uso una frase mucho que es, no es lo que se dice, es quien lo diga. Y quien ha dicho que esos informes existen es nada más y nada menos que el presidente del CODIA. Entonces, me preguntarán, esos informes, entonces, ¿cómo salieron de la noche a la mañana? No salieron de la noche a la mañana. Se recuerda, no tengo la fecha exacta, pero esa infraestructura sufrió dos incendios, Sí. uno de menor gravedad y otro de mayor Creo que fue en el 23. magnitud, o sea, que es reciente. Ujú. Y en esos informes que se le entregaron al propietario, le dijeron no que podía, sino que iba a colapsar el inmueble. Eso por un lado. Y un testigo a cargo clave en este caso es Sergio Vargas. ¿Por qué menciono a Sergio Vargas? Que en dado caso de que el Ministerio Público ya por la vía penal proceda a partir del lunes que viene, de la semana que viene, con lo correspondiente, estaría obligado, so pena de conducencia, si se niega a declarar. ¿Por qué? Porque 48 horas antes de la tragedia, él estaba ahí el sábado y él vio en la parte del bar, en la parte donde se sientan los clientes, que cayó un pedazo de techo y luego cayó polvillo y los empleados estaban limpiando. Y Sergio, con la forma jocosa de él, empezó a decir, pero mis hijos, creo que ustedes hacen barriendo, en vez de estar, que sé yo cuánto. Y los empleados le dijeron, no, Sergio, lo que pasa es que estoy a cada rato. Que cae polvo, que caen que pedazos. cae polvo. Inclusive, en días pasados, un pedacito de cemento, de concreto, le cayó en la mesa a un cliente y gracias a Dios que no le cayó en la cabeza, sino en la mesa y le botó el trago. Y esto pasa frecuentemente. O sea, que estamos hablando que es algo que los propietarios podían pasar. Diferente fuese que ustedes me dijeran, por ejemplo, bueno, vino un camión por la Independencia y se metió y Claro. tumbó una viga. El techo Ya. avisó. Sí, avisó. Pero en materia jurídica
hay lo que se llama las circunstancias atenuantes y las circunstancias agravantes. En español me explico. Son hechos cuando tú te ves, cuando una persona se ve en una situación de accidente que no es intencional, pero su comportamiento presente y antecedente le pueden atenuar la responsabilidad, o sea, agravar o disminuir. Las circunstancias atenuantes son las que te disminuyen un poquito el riesgo de una condena civil, de una condena penal, y las agravantes, la palabra pues lo dice, pues agravan. Aquí hay varios factores que un juez, dentro de la figura jurídica de la íntima convicción, que es una figura jurídica que los jueces penales y civiles están investidos de luego de examinar todo, como dice la palabra, en su íntima convicción, entonces ellos toman su decisión. Si ustedes me dijeran que, por ejemplo, Antonio Espaillá, desde el día 0 estaba fuera del país, pero entonces a las 24 horas siguientes hubiese tomado una actitud de solidaridad con las personas, me explico, ¿en qué sentido? Se sabe que, y está de más decir que nadie quiere eso. Claro. Pero él tenía informe sobre que ese inmueble le podía pasar eso. Y si él se hubiese acercado, porque ni siquiera una llamada le dio a Zulinka Pérez, la hija mayor del artista, sí. Confesado por ella misma. No es que yo lo supongo, sino que ella lo declaró. O sea, él no tuvo un acercamiento solidario Él con no las tuvo víctimas. un acercamiento y, por ejemplo, si yo hubiese estado o si yo hubiese sido parte del equipo legal, porque cabe destacar y cabe mencionar que un empresario de esa magnitud, el segundo en el país, en emisora del país, no debe tener un solo abogado, debe tener varias firmas o una iguala jurídica 24/7. Yo le hubiese recomendado dar una rueda de prensa y ofrece cubrir los gastos, por ejemplo, de la clínica. Claro, eso es como echarle, no lo iba a exonerar de ningún tipo de investigación, pero sí eso póstumamente, en un futuro, un juez lo podía ver y él guardó silencio. Sí. Entonces, aquí hay muchas cosas que un juez... Perdón que te interrumpa antes de darte la palabra. Cuando Alicia hizo el reportaje, Alicia Ortega, apenas hace 2 noches, ella dijo que su equipo y ella trataron de contactarlo y lo contactaron y él les dijo que no podía hablar por asesoría de su equipo legal, que por eso él no estaba hablando. Bueno, entonces él mismo se está contradiciendo. Pero, después del video, usted dice, de lo que él expresó en el video, claro se que contradice. Sí, él se está contradiciendo y cabe destacar, yo no estoy, o sea, no le tengo el dedo señalador. Reitero que aquí mi intervención y mi alocución es totalmente imparcial. O sea, yo no tengo nada en contra de Espaillá porque no he tenido la oportunidad es más con los datos suministrados de lo que se está viendo que está sucediendo. Si no es una opinión totalmente imparcial. De él haber dicho eso, entonces yo estimo que la asesoría legal pues le llegó tarde. Pero al momento en que un juez, ya sea por la vía civil, que luego voy a explicar la calificación jurídica que se le va a dar por la vía penal, que es de homicidio involuntario, eso está tipificado en el artículo 319 del Código Penal, que establece cuando una persona propietaria de ya sea de un inmueble, ya sea de un, bueno, no se puede decir de un vehículo porque es accidente de tránsito, pero sí le causa... le causa la muerte de manera involuntaria. Exacto. Pero este caso tiene algo diferente, primeramente al precedente que ya existe en la República Dominicana, y es que vuelvo y hago énfasis, se manejaban informaciones de que eso y de que él estaba avisado. Y, por ejemplo, no me digan ustedes a mí que 48 horas antes del evento, tú sabiendo que tu establecimiento capta clientes de alta gama. O sea... Tengo una pregunta con eso. Ay, disculpa. Y es que usted está diciendo que tanto Sergio Vargas como posiblemente personas, en algún momento tuvo que ir alguien a revisar lo que estaba cayendo. Sí. Tal vez empañetaron, tal vez pusieron lo que sea, un cemento. ¿Existe alguna responsabilidad legal para aquellas personas contratadas para arreglar este tipo de situaciones que estaba sucediendo en aquel momento, de que aunque se vean implicados,
de avisarle o no avisarle. Es decir, si le avisaron, se va a caer o puede caerse, no se debe de seguir. Y él le dice, no, yo voy a seguir. O viceversa. No le dijo, no se preocupe, eso no es nada. Existe legalmente, jurídicamente, una responsabilidad para aquellas personas que tenían conocimiento profesionales de lo que estaba pasando. Y a su vez, Sí, ay, perdón. no, Y no. a su vez de esta pregunta, es ahí mismo que yo quiero que usted me la responda. ¿Quién es el responsable a nivel del gobierno o de quien fuese de inspeccionar esa estructura? Y que a su vez es el responsable. En respuesta a la primera pregunta que me hace Paloma, ¿verdad? Sí. Me grabé el nombre. Bien. No existe ningún tipo de responsabilidad contra esa persona porque avisaron. Pero no le avisaron al Estado, sabiendo que es un lugar público. Eso no es un debería lugar ser privado. perdón, un lugar es un lugar donde hay personas, ¿entiendes? Que hay eso es como el código de ética de los doctores. Los ingenieros no tienen un tipo de código de ética. Ahí es que voy. Todos los profesionales, ingenieros, abogados, médicos, nos regimos por un código de ética, pero en este caso, en el caso que nos ocupa, no había una obligación, vamos a decir, valga la palabra, una obligación de avisarle al Estado. Basta con que se le avise al propietario. Y pongo un ejemplo. Miren, por ejemplo, yo tengo mi despacho de abogado en la Independencia, esquina Delgado, casi llegando al Palacio de Justicia. Y una vez yo estoy llegando en la tarde, como a esta hora, un poquito más tarde, y veo el ventanal de mi oficina que está en un cuarto piso, que hay una grieta, hay un quille. O sea, es como que yo tumbe esa pared y haga un ventanal de vidrio. Automáticamente yo vi eso, yo le avisé a la abogada de la propietaria que maneja ese lugar, porque yo ahí lo que soy es inquilino. Entonces yo dije, no, esto me va a causar a mí un problema porque quien está aquí todos los días, y aunque yo no soy propietario de esto, pero sí soy inquilino y tengo un vínculo contractual, si no aviso y pasa algo, por lo menos al primero que van a venir a buscar va a ser a mí, mientras el café pues se cuela, claro. Le avisé yo a la abogada de la propietaria, mire, doctora, está pasando esto, me ignoraron. Yo, pues, está bien. Segundo aviso, se lo hice, me ignoraron. Al tercero yo le avisé mediante acto de alguacil. Cubriéndote ahí mismo. Sí, automáticamente. Entonces ese papelito, como le dice mucha gente, yo lo guardé, yo dije, el día que se caiga eso, yo nada más voy a estar preso 48 horas, pero luego voy a sacar este papel y voy a avisar, y se va a demostrar que yo voy a avisar y la responsabilidad va a caer sobre los propietarios. Entonces, es lo mismo. O sea, en este caso no había una obligación desde mi óptica jurídica personal que había que avisarle al Estado. Ahora, diferente es, por ejemplo, lo que pasa en el puente de la 17. Claro, muy diferente. Que eso sí es 100% una obligación del Estado Dominicano. Ahí mismo voy, que Stephanie y Yo yo nos hice una quedamos, pregunta, sí, nos quedamos con y yo esa quisiera pregunta. mira ella- qué pasa. Yo ella te voy a quiere hablar saber. llanamente, Enrique, dame un segundito. Yo te voy a hablar llanamente. Resulta que hay personas que dicen que si el lugar, él era el dueño, pero entonces él nunca notificó que la estructura no estaba apta o nunca notificaron de parte de las personas que estaban administrando, que es su misma hermana Maribel, que incluso también estuvo muy afectada por el accidente. Entonces, a su vez, también se dice que de parte del gobierno tenían que ir personas a inspeccionar, se supone que del ayuntamiento, pero resulta que el director de esa área de estructuras también murió en esta tragedia. Entonces, irónicamente. ¿O sería de obras públicas? No, también no. también alcaldía. Entonces, de la alcaldía. Por eso ella quiere saber que a quién es realmente que le corresponde esa responsabilidad. Y ahí mismo, porque usted dice, fue notificado, no de que se podía caer, palabras suyas estoy citando, sino que se va a caer, le notificaron a él, ¿verdad? Sí, claro que Entonces, en ese caso, no dicho sería... por el CODIA. Dicho por el CODIA, no sería la responsabilidad entonces del mismo CODIA de clausurar un establecimiento que tú sabes y tú estás reportando que se va a caer. Pregunto. Legalmente no estarían ellos obligados, por así decirlo, Capacitados para clausurar un lugar legalmente. que no está apto para recibir personas. Hora pública, no el CODIA, porque se cabe Ok. destacar que el CODIA, el Colegio de Abogados, el Colegio de Psicólogos, Exacto. son gremios. Ok, no gracias son por el entidades. la Claro, aclaración. claro. Pero sí ellos cumplieron con el deber. Ahora, ¿de qué forma el CODIA o cualquier otra entidad, vamos a decir, por ejemplo, voy a mencionar la alcaldía,
alcaldía del distrito, que veo que está sonando, jurídicamente ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad. Ahora bien, ¿de qué forma cualquier tercero, ya sea una persona física o jurídica, puede tener responsabilidad sobre un hecho? Si tiene conocimiento y calla, aunque no tenga competencia legal. Entonces ahí se hace por omisión, vamos a decir que cómplice de un homicidio involuntario, que por la vía penal, esa es la calificación jurídica que se le va a dar. Pero es cierto que a la institución, porque uno ha oído muchas cosas y estamos con usted edificándonos un poco, es cierto que la institución que le hubiese correspondido fiscalizar o clausurar hubiese sido obras públicas. ¿Fiscalizar en qué sentido? No, de tomar, Clausurar, de clausurar clausurarlo. en el caso de darse cuenta de que la estructura no es viable para la seguridad que se necesita. Porque ¿qué institución del Estado va y revisa? no. Y Eso fue lo que dije. Las personas o la única entidad que legalmente tiene capacidad para clausurar cualquier sitio se llama Ministerio Público, en base a un informe o recomendación de obras públicas Exacto. o del CODIA. Pero el CODIA, ninguna entidad tiene esa potestad. solamente el Ministerio Público. ¿Y cuál es usted dice que entonces el cargo sería de homicidio involuntario? Ujú. ¿De Sí, qué sí. tipo de pena estamos hablando en este caso? ¿La pena mínima cuál sería en caso de ser condenado con Pena mínima y máxima. Pena mínima y máxima. Si le digo la respuesta, ustedes se van a reír, Yo porque sé. es un Son como artículo que está totalmente desactualizado Ujú. y la pena establece en este caso una multa de 30 pesos a 100 pesos. Eso no es verdad. Sí. Sí, Eso eso es sí. verdad. No puede Espérese, ser. Y le pueden dar lectura, lo pueden buscar eso y una condena de 2 años con prisión correccional. Espérese, vamos por parte para lo que no digerimos este tipo de información tan fácilmente. Entonces, la mínima condena sería de 30 a 100 pesos dominicanos, Dominicano. pero una multa, multa. Eso a nivel multa. penal. Multa. Y yo quiero, porque suena un poquito, vamos a decir que sensacionalista. Pueden buscar el artículo 319 del Código Penal y van a leer lo que yo estoy diciendo. O sea, establece que un código. Por eso es que al principio de mi alocución yo establecí que yo recomendaría recurrir y darle más calor por la vía civil en los artículos tocar. y quiero mencionar para que los Por oyentes busquen y también para cuidar también la credibilidad del espacio de ustedes que por año goza y tiene mucha credibilidad. O sea, yo quiero que los oyentes busquen el artículo 1386 del Código Civil y ahí van a establecer y se van a dar cuenta de que es la calificación correcta por la vía civil junto con el 1382 que establece que todo aquel que causa un daño a otro está en la obligación de resarcirlo y repito, por la vía penal que es donde se va a desarrollar las investigaciones, el artículo 319 del Código Penal. Por eso es que tenemos muchos años que tenemos la voz y la lengua hasta de corbata ya diciendo que el Código Penal se debe de actualizar. Pregunta puntual. ¿Se puede demandar tanto de manera civil Sí. como penal Sí, claro. simultáneamente? Sí, claro que sí. Y la pena, y a nivel de lo que es la multa y la compensación, a nivel de penal está claro que son 3 cheles, básicamente. Sin embargo, a nivel civil, lo que corresponde por indemnización es un monto mayor y más realista a la actualidad que se vive hoy. Sí, y sobre todo hay que tener, mira, yo quiero saludar esa inquietud que me acaba de poner, porque aquí en la práctica tenemos la mala costumbre de poner montos exagerados. Correcto. Y sin quitarle el mérito y la importancia que tiene este caso y la magnitud de este caso. Pero al momento de tú redactar una demanda civil buscando una indemnización, porque hago paréntesis, por la vía civil lo que se persigue es un castigo pecuniario. Ujú. O sea, no hay apremio corporal, para eso está la vía penal. Entonces, si me preguntasen o me preguntaran qué monto es el correcto, o sea, no hay una escala de monto porque la vida humana no tiene precio. Pero sí yo recomiendo, por ejemplo, buscar precedentes, en este caso el precedente de La Vega y otros precedentes y cualquier otra jurisprudencia, y abro otra vez paréntesis, y defino lo que es la jurisprudencia. La jurisprudencia son las decisiones anteriores de los tribunales, ya con sentencia definitiva sobre hechos parecidos. Y sacar, por ejemplo, porque cada caso es diferente. En materia jurídica los casos pueden ser parecidos, pero
Al momento de tú establecer una indemnización, tú tienes que decir, bueno, por ejemplo, José González, por decir un nombre cualquiera, qué soy yo, tenía 5 hijos menores de edad, cuántas personas dependían de él, porque la indemnización entre una persona, por ejemplo, soltera, que no tenga dependiente, y una persona que sí tenga dependiente, cambia el monto y cambia la íntima convicción del juez, porque, por ejemplo, si una de esas víctimas se demuestra que estaba manteniendo o estaba siendo el bastón monetario De su familia. de su mamá o su papá que tenía una enfermedad terminal y automáticamente Cambia la historia. hay, Claro. entonces, Cambia la demanda. por eso hay que tener mucho cuidado y el profesional del derecho que vaya a representar a las víctimas debe de tener mucho cuidado en la forma de redactar la instancia civil y también al momento de pedir una condena monetaria. Cuando se hablan de responsabilidades directamente a la hora de demandar, se demanda tanto, las personas están demandando a Antonio Espaillat directamente, la empresa que viene siendo el Jet Set, que hay que ver a nivel de registro mercantil cuál es, y luego están demandando al Estado. Hablemos un poquito de la responsabilidad real de cada uno. Me refiero a, en este caso, cuando desconocemos, al menos no está todavía públicamente dentro de lo que tengo conocimiento, ¿quiénes realmente figuran dentro de los que son los propietarios del Jet Set? ¿Es Antonio Espaillat realmente dueño propietario o está dentro de una sociedad? Si está dentro de una sociedad o a nivel jurídico, ¿cómo está? ¿A quién realmente le va esa responsabilidad, tanto la civil y penal? E igual pasa con el Estado Dominicano. Estamos hablando de un lugar que tiene más de 30 años. Es decir, esos permisos que tal vez se pudieron entregar en algún momento para que existiera ahí, no fue en estos últimos 2 años, no fue en este último gobierno, ni en el pasado, fue posiblemente antes. Sí puede haber fallas de seguimiento de ahora, pero hay fallas de seguimiento de todos. ¿A quién le va la demanda? ¿Al Estado y a la oficina que falló o a las personas que estaban trabajando en las oficinas en cada momento que se falló? Para empezar, en cuanto a la inquietud que plantea Paloma, cabe destacar que solamente se está mencionando a Antonio Espaillat, pero estamos hablando de una CRL, Él la recibió de parte de su mamá. de una empresa de tipo de CRL, que es decir, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y en derecho comercial o en materia comercial se establece que estos tipos de sociedades, a diferencia de la IRL, Okay. tienen más de un dueño. La IRL es una empresa de un único dueño y la CRL son empresas que tienen hasta 10 dueños. Entonces aquí hay responsabilidades compartidas porque no es solamente Antonio Espaillat y se cae de la mata aclarar que, por ejemplo, el conglomerado de lo que ella sé, porque hay que separar las otras empresas. Antonio Espaillat es dueño de varias empresas, pero de varias, pero entonces hay que separar porque las emisoras que él maneja no tienen nada que ver con eso. O sea, es el círculo. Habría que ver, y ya es tarea del Ministerio Público, solicitarle a la Cámara de Comercio de Santo Domingo el registro mercantil para ver quiénes personas, porque si yo soy socio de una empresa, ya sea socio minoritario o socio mayoritario, yo tengo responsabilidad compartida, inclusive. ¿Civil y penal? Sí. Ok. Sí. Que he visto que solamente se está, más civil que penal sobre todo. Ok. Porque aquí yo pongo un ejemplo. Mire, por ejemplo, cuando pasa en la venta de un carro, o sea, tú me vendes tu vehículo, pero por cosas que no vienen a colación, no se hace el traspaso de venta y yo, sin que Dios no quiera, mato a un agente en un accidente de tránsito. Yo soy responsable penalmente, no civilmente, pero tú eres viceversa. Tú eres responsable civil, pero no penalmente. Que puede pasar igual con este caso, porque se ha rumorado, y digo que se rumora, que ellos no son los dueños del local per se, sino de la empresa que dirigía el Jet Set. Entonces, ¿el cargo a quién va? ¿Al dueño de la propiedad literal del lugar que él pagaba, por ejemplo, una mensualidad por renta? ¿O es a él? O sea, pasaría igual. Ellos tuvieran una carga civil y entonces el dueño del lugar tenía una carga legal. Penal, perdón. Penal. Por eso por eso yo quise poner el ejemplo de mi despacho de abogado, donde había un ventanal que se iba a caer en cualquier momento. Es decir, si lo notificaron.
Sí. Y si ellos son y por ambos eso dueños es, de todo. Ahí pero bebé. que, por ejemplo, en el caso mío, como yo manejo la parte jurídica, yo tengo la capacidad de ver cosas que ustedes no pueden ver. Por eso fue que Claro. se me ocurrió notificarle a la abogada de la propietaria un acto de alguacil, Porque eso le agrava su avisándole. responsabilidad suya porque usted No, sabía. sí, Sí. sí, porque si yo guardaba silencio, Ujú. entonces al momento de un interrogatorio, si hubiese pasado algo, entonces ya al 100% la responsabilidad penal sería mía y yo podría ser, hubiese sido pasible de ser imputado por homicidio involuntario porque callé algo que yo tenía que Ujú. avisar. Ajá. La responsabilidad del Estado a nivel legal. Demandan al Estado Dominicano. ¿A quién realmente, cómo se demanda a un Estado que ha fallado en tantos años de diferentes gobiernos y diferentes personas en todos esos departamentos? ¿A quién le va? En mi óptica jurídica yo no veo, en esa parte yo no veo éxito en demandar al Estado. Estado con respecto al YC. Para mí sería una pérdida de energía y cabe destacar, es una opinión mía personal. Y sería también hacerle perder el tiempo a las víctimas a los familiares de las víctimas. Yo me enfocaría más en tener una respuesta concreta basándome en lo que establece y quiero que ustedes busquen en sus tabletas o en su dispositivo lo que establece el artículo 1386. La pregunta también, que tu pregunta es un poquito extensa sobre el negocio. Si él hubiese sido solamente inquilino, eso no lo exonera porque él tiene un negocio y entonces cabe destacar que es una persona jurídica y hay un RNC. Él y la empresa que Él maneja. no que él maneja, porque él maneja varias, sino la que abarca la El parte de la discoteca. Mm. Sí, son responsables. Poco importa de que él sea inquilino o no sea inquilino. Ya. Ok, pues vamos a agradecerle muchísimo al abogado, ¿verdad? Enrique Santelices, experto en litigio civil, penal y laboral, por traer un poquito de luz a una sociedad que está ya empezando a buscar respuestas más claras sobre lo ocurrido a nivel legal. Muchísimas gracias, Santelices. Esta es tu casa. A ustedes, gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí. Y yo creo que por primera vez vamos a tener una Semana Santa totalmente diferente y para reflexionar. Como de reflexión, Sí, ¿verdad que porque sí? creo que esta tragedia nos invita a hacer un acto y a decir por primera vez, no, esta Semana Santa yo la voy a coger suave. Vamos, Sí. vamos a Pero, usarla para lo que es. pero a partir del lunes que viene, a partir de la semana que viene, van a surgir nuevas informaciones y van a haber mucha tela por donde cortar y ustedes los medios de comunicación van a tener bastante contenido para filtrar y pues nada, Y edificar realmente. y edificar y de manera reiterada pues gracias de estar en el espacio de ustedes. Estoy como María la Virgen, bendito entre todas las mujeres. Gracias, abogado. Nosotros nos despedimos. Quiero recordarles que este sábado tengo un programa muy especial. Faltan unos días, pero esta semana es corta. De todas maneras, nos vamos a reencontrar mañana a la misma hora para seguir edificándonos con estos temas que en este momento son nuestra prioridad. Así que todo nuestro contenido para ti en YouTube, Mujeres al Borde RD.